Y ayer en horas de la tarde, un joven que iba transitando por las calles de Asunción fue asaltado por dos motoasaltantes, le sustrajeron sus pertenencias y posteriormente efectuaron disparos. Una de las balas le alcanzó a la altura de la pierna derecha. Se encuentra recuperándose en el centro asistencial. Sergio Valdés tiene los detalles de este tema, cómo ocurrió, qué están diciendo los investigadores a estas horas. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias y bueno, este asalto se produjo aquí sobre la calle Montevideo, casi Mandubirá, ayer por la tarde mientras se hacían los festejos por el aniversario de Asunción. En esta vereda precisamente fue interceptado Gonzalo Luis Díaz de Bedoya, un joven de 26 años, cuyo disparo hacia la pantorrilla derecha de su pierna se produjo en este mismo lugar. Ya los vecinos tuvieron que hacer la limpieza, por supuesto, de la sangre en este lugar. Según la policía, en la zona no existe cámaras de circuito de seguridad, por lo que sería difícil poder distinguir a los motochorros. Eran cuatro, dos descendieron y dos quedaron en las motocicletas, pues se presume que lo venían siguiendo por esta calle mientras el joven de 26 años iba hacia el microcentro para los festejos. Vamos a escuchar el parte médico, teniendo en cuenta de que el joven ya está fuera de peligro, recibió un impacto de bala en la pantorrilla derecha y lo que le podría ocasionar varios días de internación y también la posibilidad de que se le coloque un platino. Escuchemos al doctor Luciano Ferreira de Emergencias Médicas. Está todavía en la sala de urgencia, probablemente se lo va a internar más adelante. ¿El proyectil se puede extraer? El proyectil tiene esquila a nivel del hueso, pero fue un proyectil que entró en la región lateral, salió por la parte interna, pero algunas esquilas están en el hueso, que eso se va a ver posteriormente, ¿sí? ¿No sabe el tipo de calibre? No sabemos el tipo de calibre. Y bueno, precisamente sobre las circunstancias que se produjeron este asalto nuevamente en nuestra capital, la policía dio su versión de por qué no estuvo custodiando esta zona y según dijeron la mayoría estuvo cubriendo la zona de la Costanera, el Parque Carlos Antonio López y también el microcentro y no este lugar con 4 patrulleras. Es por eso que según dijeron aprovecharon esta situación los motochorros para cometer este ilícito. El joven intentó huir durante el asalto, se resistió y por eso fue disparado en su pierna derecha, fue obligado a que se le entregue o a entregar su aparato celular. Esto decía el comisario Eladio Martínez de la Comisaría Primera Metropolitana. Nosotros tenemos 4 patrulleras en la comisaría y 2 de ellas estaban en la jurisdicción de la zona céntrica, Costanera y Palma y la zona del Palacio de Gobierno, donde se concentraba la mayor cantidad de gente. Esa fue la disposición acá de la comisaría. Y la otra patrullera en la zona hacia el Parque Carlos Antonio López, Palacio de Justicia, todo lo que es la zona de patrullaje no faltaba. Las 2 motocicletas eran tipo cobrador, color negro, eran muchachos jóvenes, 2 de ellos tenían con remera Cerro Porteño. Reiteramos, el joven Díaz de Bedoya está fuera de peligro en el Centro de Emergencias Médicas, en el Hospital del Trauma, y serán los encargados de la División de Robos y Hurtos de la Policía de Investigación de Delitos de poder descifrar y detectar a estos nuevos motochorros que aprovecharon la ausencia policial en la zona el día de ayer en los festejos del aniversario de Asunción para cometer este nuevo ilícito y que por poco le saca la vida a un joven de 26 años. Es lo que podemos informar aquí desde la calle Montevideo, casi Mandubirá. Volvemos con ustedes.